Hola, ¿cómo están queridos hermanos? Buenas noches. Vamos a tener una reunión más, vamos a compartir este tiempo juntos, donde vamos a poder cantar y también vamos a orar y vamos a escuchar de la palabra de Dios para que a través de nuestro hermano Juan Manuel vamos a escuchar el consejo y lo que él tiene para decirnos en esta noche. Y antes de seguir me gustaría leer un versículo que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuánta falta nos hace de la oración, no es cierto? Más en estos tiempos tan difíciles donde la economía está muy complicada, con el tema salud estamos sufriendo por esta pandemia. Y necesitamos de mucha oración de los unos por los otros, donde muchas veces la gente se pone triste, también nos puede pasar a nosotros, pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos consuela. Así que vamos a orar antes de poder cantar unas canciones y luego vamos a cantar. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, nos das, donde podemos alabarte, donde podemos, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu consejo, y donde, Señor, tú haces posible esto para que todos podamos seguir compartiendo un tiempo juntos y podamos congregarnos de esta manera. Te damos gracias y queremos dejar toda la reunión en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a cantar unas canciones. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor, al Creador del universo, a nuestro Señor, al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti.
grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Bueno, ahora después de haber cantado estas canciones alabando al Señor, vamos a disponer este tiempo para orar, para hablar con Dios y para poder pedirle por todos nuestros motivos. Tenemos muchos motivos, tenemos muchos hermanos que están enfermos o que están con tratamientos. También tenemos que orar por las actividades que se siguen haciendo, por los adolescentes, por los jóvenes, por los hermanos mayores, por las hermanas. Tenemos muchos motivos, los misioneros también en estos tiempos difíciles, donde la economía está dura, pero se sigue predicando el Evangelio, así que bueno, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo para pedirle al Señor.
Después de haber compartido este tiempo juntos de oración, ahora vamos a prepararnos para escuchar el consejo de Dios a través de Juan Manuel. Vamos a preparar nuestros corazones, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a escuchar el consejo de Dios. Que el Señor te bendiga, Juan Manuel. Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos por este medio. Y en esta ocasión quería compartirles sobre un tema tan importante para nosotros que es el discipulado o el de hacer discípulos. Y es un tema tan importante ya que para crecer la iglesia tiene que discipular a sus miembros. Si no lo hace, puede que aumente en número, pero no será la iglesia efectiva y madura que Cristo necesita. Una iglesia, una comunidad que, como dice su palabra, tiene que ser sal y luz en la tierra, que sirve por amor y ayuda en la extensión del reino de Dios. Por eso el objetivo es animarnos y desafiarnos a poder relacionarnos con las demás personas para ayudarlos a crecer y que lleguen a ser discípulos de Cristo. Para eso vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de ascender a los cielos, el Señor Jesucristo nos dejó un mandato. Nos dejó la gran comisión. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice también: id y predicar el Evangelio. Pero la gran comisión no solo se limita a la predicación del Evangelio o a la conversión de almas, sino también a la de hacer discípulos. Y qué importante es que es esta tarea del discipulado para el crecimiento de la iglesia. Es decir, qué importante eso de ayudar a aquellos que son nuevos en la fe, o que tienen dudas de la palabra de Dios y guiarlos en su camino, enseñándoles todas las ordenanzas, todas las promesas y las bendiciones que indica la palabra de Dios. Por eso, si elaboramos una definición de discipulado, podemos decir que consiste en acompañar a una persona en su desarrollo o en su crecimiento integral, hasta que esta persona alcance cierto grado de madurez y pueda después hacer otros discípulos. Y esta misión, esta tarea tan importante, la tiene toda la iglesia. El Señor, cuando les dio la comisión, estaban allí sus apóstoles, sus discípulos, los que iban a ser la futura iglesia. Y es también tarea de toda la iglesia la de formar discípulos. No es tarea de un grupo especial de personas, no es tarea para personas con capacidad especial, sino que es tarea de toda la iglesia, de todos los que conforman la iglesia, hombres y mujeres, que tienen que invertir en hacer discípulos para Cristo. Y lo debemos hacer en primer lugar porque es un mandato que el Señor nos dejó. Allí el texto que leímos decía id, está en un modo imperativo que marca una orden. Y nosotros tenemos que cumplir con lo que el Señor, con la orden que el Señor nos dejó. Demanda de nosotros una acción activa para poder cumplir y obedecer a lo que el Señor nos pidió. Además, como dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10, que dice que es necesario que todos compadezcamos un día ante el tribunal de Cristo para recibir aquello que hemos hecho cuando estamos en el cuerpo, cuando estamos en la tierra, sea bueno, sea malo. Un día también vamos a estar ante Cristo y yo creo que allí el Señor nos va a preguntar en cuánto hemos cumplido con el mandato que Él nos dejó, en cuántas personas hemos invertido, de cuántas personas nos hemos ocupado. Por eso qué bueno que podamos cumplir con el mandato que el Señor nos dejó, de invertir en almas para Cristo. Por supuesto que si queremos ayudar a otros, por supuesto que si queremos esta tarea tan importante, el discipular a otro, primero debemos ocuparnos de nuestro propio crecimiento espiritual. Estoy en condiciones de ayudar a otros cuando yo mismo estoy creciendo en el conocimiento de Dios y en su obediencia.
O sea, no solamente conocimiento teórico, sino también que eso se manifieste en mi vida práctica. Si no estoy creciendo como un discípulo de Cristo yo mismo, ¿cómo pretendo ayudar a otro? Por eso también es bueno que nos preguntemos, hagamos una mirada interna hacia nosotros mismos y nos preguntemos cómo estamos creciendo espiritualmente. A veces pasan los años de creyentes y nos mantenemos siempre en la misma estatura espiritual, no crecemos. Pasan los años y estamos siempre en el mismo escalón, siempre con las mismas dudas, siempre con las mismas luchas, con las mismas inquietudes y no podemos crecer. Por eso amonestaba el autor de los Hebreos, allí en Hebreos capítulo 5, versículo 12, cuando dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y según este texto de Hebreos, ¿en qué parte estamos en nuestro crecimiento espiritual? ¿Estamos en una infancia espiritual todavía? ¿Estamos como bebés? ¿Estamos en un nivel de adultos, maduro? Por eso es bueno que podamos crecer todos los días espiritualmente un poco más con el Señor. Que ese crecimiento no me lo da solo la cantidad de años que tengas como creyentes, sino el tiempo que paso junto al Señor en oración y en la palabra y en cuánto me esfuerzo en poder obedecerla. Por eso qué bueno y qué importante y qué lindo es que tengamos en la iglesia hermanos con talla espiritual madura. Así que sean modelos a seguir y que también estén dispuestos a ayudar y a formar a aquellos que lo necesitan. Parte de la crisis moral y humana hoy en día en parte se debe a que no hay buenos modelos a seguir. Y qué bueno que tengamos en la iglesia buenos modelos para poder seguir y que puedan formar también a otros. Porque nuestra meta como hijos de Dios es llegar a ser como Cristo. Nuestra mirada tiene que ser siempre Él. Nuestra meta tiene que ser Cristo. Por eso el crecimiento va a ser constante. El crecimiento va a ser continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos venga a buscar. Por eso así dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta tiene que ser siempre Cristo. Y cuando formamos discípulos, también tenemos que formarlos con la meta puesta en Cristo. No tenemos que formar discípulos para nosotros mismos. No tenemos que formar discípulos para un gran maestro o un gran líder o un pastor, sino discípulos de Cristo, para Cristo. Por eso qué importante que es en el procedimiento, en el proceso de discipulado, que esté constantemente la persona guiando a la persona del Espíritu Santo y también, por supuesto, el acompañamiento del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Pero, ¿cuál fue el método que utilizó el Señor Jesucristo para discipular a sus apóstoles, a los 12? ¿Qué principios utilizó el Señor que también lo podemos aplicar para nosotros en nuestra vida a la hora de querer discipular? En primer lugar vemos la elección que hizo el Señor. El Señor no discipuló a todos los discípulos que tenía. No fueron todos sus apóstoles, Él eligió a algunos. Dice allí en Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13: en aquellos días Él fue al monte a orar, el Señor Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En Marcos capítulo 3, versículo 14 y 15 también nos narra cuando el Señor elige a sus apóstoles y dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Si bien Jesús era seguido por multitudes, lo seguía gran cantidad de personas, sobre todo cuando su fama iba creciendo cada vez más, y el Señor se ocupaba de esas personas, les hablaba, les hacía milagros con ellos, pero lo que el Señor realmente buscaba era relacionarse con personas. Por eso eligió entre tantos discípulos fieles que seguramente tenía, a solo 12 de ellos, para entablar con ellos una relación
profunda y continua. ¿Y cómo hizo el Señor para elegirlos? Fíjense que primero dice que oró al Padre. Oró toda la noche a Dios. Después eligió a 12, lo que nos habla de un grupo reducido de discípulos. ¿Y cuál fue el objetivo? Para que estuviesen con Él primeramente y después para enviarlos a predicar. Primero para que estuviesen con Él tiempo. Primero tenía que prepararlos, tenía que formarlos, instruirlos y después para enviarlos a predicar. Y qué bueno que si tenemos ese deseo, esa inquietud de querer discipular, de querer ayudar a otros, que primero tengamos tiempo de oración con Dios, para que Él nos muestre o que nos encomienda a qué persona debemos ayudar, a qué persona discipular. Porque esto también nos enseña que a veces no podremos ocuparnos de mucha cantidad de personas de una manera así profunda, por varios factores, falta de tiempo, por ejemplo. Por eso qué bueno es que pasemos tiempo con Dios orando para que nos muestre y que nos dé sabiduría para elegir con qué persona poder hacer un discipulado. Por eso antes de compartir y asumir esa responsabilidad, pasemos tiempo en oración con Dios y de preparación, así como lo hizo el Señor Jesús, que primero oró al Padre y después eligió a los 12, a los que Él quiso, para que estuvieran con Él. Después de los que los haya elegido, ¿qué más hizo el Señor? Invirtió tiempo en ellos. ¿De qué manera invirtió tiempo el Señor en ellos? En primer lugar, dice que les abrió las puertas de su hogar. Allí en Juan capítulo 1, cuando el Señor estaba haciendo su aparición pública, dice que 2 discípulos de Juan el Bautista oyeron hablar a Jesús y le siguieron. Se quedaron sorprendidos como el Señor hablaba. Y cuando el Señor se dio cuenta, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, ¿dónde moras? ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, venid y ved. Les hizo una invitación a su hogar, donde vivía el Señor en ese entonces. Y estuvieron allí, dice que todo el día, conversando con el Señor. El Señor les abrió las puertas de su hogar para poder compartir con esos discípulos, que uno era Andrés, el otro muy probable que haya sido Juan el apóstol Juan, y pasó tiempo con ellos para sacarles las dudas. Qué lindo que es cuando hay hermanos que abren las puertas de su hogar para poder entrar y pasar lindos momentos, pero también abrir las puertas de nuestro hogar para poder dar un consejo cuando es necesario, para recibir a aquellas personas cuando necesitan nuestra ayuda, cuando necesitan un consejo, cuando necesitan aprender de Dios, como hizo el Señor Jesús, que les abrió las puertas de su hogar. El Señor también invirtió tiempo en sus discípulos enseñando, tanto de manera formal, pero también en el aspecto informal. El Señor en un momento se llevó a sus discípulos aparte, por ejemplo en Mateo capítulo 5, cuando les dio el sermón del monte, que les dio enseñanza, instrucciones. También de una manera formal el Señor podía haber sido cuando enseñaba desde el púlpito de las sinagogas, o cuando en el camino enseñaba a la gran multitud y daba un sermón. Pero el Señor sobre todo enseñaba de una manera informal, es decir, utilizando cada situación de la vida para enseñar. Y en cada situación que estuvo con sus discípulos, aprovechaba para dejar una enseñanza. Por eso el Señor pasó con ellos tiempo de esparcimiento, se dice que estuvo en una boda con ellos, y allí le enseñó por medio de un milagro también, del milagro del vino. Pasó tiempo con ellos en las casas, pasó tiempo con ellos compartiendo los viajes, rieron juntos, hasta vieron llorar al Señor. Y en cada situación el Señor siempre aprovechaba para enseñarles algo, para enseñarles de manera que ellos entendieran. Y a veces con cosas sencillas de la vida, el Señor le enseñaba verdades espirituales profundas. Porque Jesús les hablaba de una manera personal, de una manera directa y de una manera práctica. Y qué importante también este tipo de enseñanza, la enseñanza informal. A veces recibimos mucha enseñanza formal, tenemos muchos mensajes, podemos hoy en día acudir a un montón de mensajes, de conferencias, por medio de la tecnología. Antes, cuando podíamos concurrir a los campamentos, tenemos un montón de enseñanza formal. Pero nos falta también la enseñanza informal, aprender y que esa enseñanza que tenemos podamos aplicarla en nuestra vida diaria, como hacía el Señor.
Los discípulos vieron al Señor Jesús orar, tanto en público como en privado. Lo vieron cómo reaccionaba cuando era tentado por sus enemigos, por los fariseos, por los escribas. Y el Señor siempre actuaba igual, de manera privada y pública. Y esto se ganó la confianza de sus discípulos. Ganó autoridad. La autoridad se ganó el Señor Jesús de sus discípulos, porque no era una cosa en lo privado y otra en lo público, sino que podía cumplir lo que el Señor sabía en su vida práctica. Y estos sus discípulos fueron tomando y después lo tomaron como ejemplo para ellos también. Por eso el Señor se ganó la confianza de ellos, el Señor también los animó, los estimuló, los fortaleció cuando era necesario. Qué importante hoy en día también fortalecer, animar a las personas, ¿no? En momentos tan difíciles que estamos viviendo, donde hay más desánimo que otra cosa, que podamos ser con nosotros como hijos de Dios de ánimo, de fortalecer también a los demás. Y el Señor hacía eso con los discípulos, siempre los animaba y los fortalecía en todo momento. Y en último lugar, el Señor Jesús estuvo con ellos hasta el final. Nunca los abandonó. A pesar de que el Señor podría haber tenido motivos para dejarlos. Vemos muchas situaciones que pasó con Pedro, mismo con Juan, con Jacobo, hasta mismo con Judas, que aún sabiendo que le iba a traicionar, el Señor le dio oportunidad hasta el último momento para que revea su accionar. Y estuvo con ellos hasta el final, hasta terminar la obra que había comenzado con ellos. Nunca los abandonó. Y sobre todo lo podemos ver en el ejemplo del apóstol Pedro, que el Señor nunca dejó, cuando discipuló al apóstol Pedro, nunca lo dejó. Lo eligió allí en Juan capítulo 1, cuando lo eligió, cuando lo vio por primera vez, traído por su hermano Andrés, que cuando el Señor lo vio le dijo: tú eres Simón, pero serás Pedro. Es decir, como que ya lo eligió ahí el Señor, al apóstol Pedro. Después también lo animó al apóstol Pedro y lo encomendó. Allí cuando fue la pesca milagrosa de Lucas capítulo 5, cuando Pedro le dice: Señor, apártate de mí, soy un pobre pecador. Y el Señor le dice, le da ánimo diciendo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le dio ánimo y lo encomendó a ser un evangelista, un misionero. También lo exaltó cuando hizo esa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también lo disciplinó cuando Pedro quiso decirle al Señor que no era necesario que muera en la cruz, cuando el Señor estaba explicando que era necesario, que tenía que morir por los pecados de la humanidad. Y allí el Señor lo disciplinó de manera fuerte. Quítate de mí, Satanás, le llegó a decir. Pero también al apóstol Pedro el Señor le advirtió sobre sus caídas. Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro respondía: Señor, te voy a seguir hasta la muerte. Y aunque Pedro traicionó al Señor, aunque cayó en la tentación, fue el Señor mismo, después de la resurrección, el que lo restauró. No lo dejó tirado, no lo dejó caído, sino que fue Él mismo el que lo restauró, porque el Señor fue fiel con sus discípulos hasta el final. Hoy en día el desafío para estos tiempos es para nosotros. En estos tiempos donde tal vez se dificulte tener contacto físico, poder encontrarnos, y eso que tanto extrañamos. Pero también contamos hoy en día con infinidad de medios tecnológicos que podemos utilizar para llevar esta comisión de predicar y hacer discípulos. Y qué bueno que los podamos utilizar para llevar adelante esta misión. El Señor, cuando ya vio preparado a sus discípulos, los dejó para que dejen una huella imborrable en el mundo. Hoy, más de 2000 años después, ese mandato, esa gran comisión, no caducó, sigue más vigente que nunca. Y nos toca a nosotros cumplirla ahora. La obra que el Señor nos dejó aún no terminó. Todavía hay tiempo para seguir llevando adelante esa gran comisión. Es cierto, el tiempo se está acabando, cada vez queda menos tiempo, pero aún la obra está por terminar. Y nos toca a nosotros poder llevarla adelante. Así que aprovechemos el tiempo que aún tenemos y pongamos manos a la obra para llevar adelante lo que el Señor nos dejó, para ser discípulos, para predicar el Evangelio. Sin miedo, sin temores. El Señor nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quiera el Señor que bendiga su palabra y que siga añadiendo luz de entendimiento para que podamos
aplicarlo a nuestra vida. Espero que haya sido de bendición y espero que hayamos sido desafiados a seguir cumpliendo y seguir adelante con la gran comisión que el Señor nos encomendó. Amén. Hemos llegado al final de la reunión. No nos olvidemos de seguir pidiendo por todos los motivos que se mostraron y también agradeciendo porque el Señor es bueno y es fiel con nosotros. También meditemos en lo que hemos escuchado y bueno, queridos hermanos, le mandamos un saludo grande y un abrazo con Marianela. Los extrañamos y esperamos realmente volver a vernos pronto, que se extrañan mucho las reuniones y también a ustedes. Chao.